Muy buenas tardes para América, muy buenas noches para África y Europa. Ustedes saben que el Departamento de Ciencias Sociales, que tenemos el honor de gestionar, gracias al voto generoso de nuestras colegas y nuestros colegas, egresados y estudiantes. Aquí tres personas que estamos en este momento, que somos la profesora doctora Isabel González Nieves, la profesora doctora Andrea Gastrón y este sujeto que les habla. Hemos puesto como uno de los elementos centrales de la gestión el destacar la relación que a nuestro juicio existe y de manera muy importante entre las distintas expresiones artísticas, y no voy a entrar en el extraordinariamente interesante tema del concepto de arte, porque podríamos hacer una reunión de mucho tiempo sobre esto y no nos pondríamos de acuerdo, que es lo más lindo que tienen las cosas, pero creo que todos entendemos si hablamos de expresiones artísticas y hemos estado trabajando con Andrea Gastrón, por ejemplo, que se especializa en la relación entre estatuaria y derecho. Hemos trabajado sobre la relación entre pintura y derecho, sobre la relación entre música y derecho, por supuesto, la relación entre literatura y derecho. En este momento nos está honrando nuestro querido amigo y colega, también profesor del programa de cursos para el doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Jorge Rollero, que es una de las figuras centrales en Argentina de la relación entre literatura y derecho. Y por supuesto, de inmediato apareció en forma muy predominante y muy central la cuestión de cine y derecho, que luego también la llevamos a abarcar televisión y derecho, fundamentalmente apuntando a las películas para televisión y las series y miniseries de televisión. Luego hemos ido trabando vínculos desde el Departamento de Ciencias Sociales, fundamentalmente con la Universidad de Chile, donde nuestro querido doctorando, y esperamos que pronto doctor, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Cristian Lepín Molina, está llevando adelante una muy interesante movida sobre cine y derecho desde Santiago. Luego nos acercamos a amigos de Colombia, de España y más recientemente tuvimos la enorme satisfacción de también trazar vínculos con un querido amigo mío que lo estimo y lo valoro y lo admiro muchísimo, que es Eddie Chávez Huanca del Perú, que está ahora también con nosotros y que además es una figura central en la red iberoamericana de cine y derecho. Y hay algo que es muy interesante. Hace más o menos 30 años formulé la idea de cine y derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y se rieron de mí. Yo soy una persona de la cual uno se puede reír muchísimo, de muchísimas cosas, pero de cine y derecho no. El otro día, en un evento internacional, un participante me preguntó si acaso yo no consideraba que no era ético usar cine en la enseñanza del derecho. Y otra persona en otro evento, que luego esto generó una nota que se publicó en Chile, me preguntó si acaso usar cine en las facultades de Derecho no implicaba bajar el nivel de la enseñanza del derecho. Yo creo que en el jardín del Señor crecen todo tipo de huevadas y yo las respeto muchísimo, no por ello negándoles el carácter de tristísimas y lamentables maneras de ver las cosas.
Yo no tengo la menor duda que cuando Platón se destruyó los sesos creando la famosa imagen de la caverna en República, lo hizo porque no conocía el cine, porque no puedo entender hasta el día de hoy por qué los profesores de filosofía se matan explicando cómo es la cuestión de la caverna de Platón, cuando hoy en día les pueden decir a los alumnos directamente, imagínate un grupo de personas atadas en un cine. Y se acabó la historia. El pobre Platón tuvo que inventar la historia del fuego, de las personas pasando por delante, las sombras que se proyectan sobre la pared, simple y sencillamente porque no había cine en la antigua Atenas. Pero no tengo la menor duda de que si Platón hubiera conocido el cine lo hubiera usado. No tengo la menor duda de que si Ulpiano y Gaius hubieran conocido el cine lo hubieran usado. No tengo la menor duda de que en la Salamanca, y ahí lo tengo al profesor Sixto Sánchez Lauro, representante de la Universidad de Salamanca, que es su alma mater, si en la Salamanca de la época de oro, si Melchor Cano, si Domingo de Soto, si Francisco de Vitoria hubieran conocido el cine, no tengo la menor duda que lo hubieran usado. Si había harto película hoy en día que hubieran usado ellos. Imagínense todas las películas sobre América que hay hoy en día y sobre la conquista y demás. El Departamento de Ciencias Sociales va a mantenerse firme, por lo menos mientras esta gestión siga adelante, en el apoyo que todavía es militante, todavía es agónico, todavía está en lucha, a la vigencia y la importancia del abordaje de lo jurídico desde y con el cine y la televisión. En ese contexto no puedo menos que agradecer a la nobilísima realización del Foro Universal para la Paz, profesor doctor Carlos Saavedra Lamas, que se encuentra representado hoy por su dignísima presidenta, la querida profesora Silvia Giurlani. Agradecer a la Unión Brasileño-Argentina por la integración jurídica, que está hoy representada por su presidente, nuestro querido amigo Nelson Basile Neto, a la Unión Chileno-Argentina por la integración jurídica, que está hoy representada por su excelente presidenta, la profesora Verónica Lescano Galardi, y a el máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Y si bien no figuraba entre los organizadores, me parece que merece, con todo respeto y iure proprio, una mención honrosa en este sentido, la querida Universidad de Extremadura de Cáceres, que está aquí representada por su nobilísimo profesor, el doctor Sixto Sánchez Lauro, también profesor de nuestro programa de cursos válidos para el doctorado, porque justamente una de las expositoras de esta noche viene de esa prestigiosísima casa de estudios. De manera que vamos adelante y les paso la palabra a los dos maestros de ceremonias, Silvia y Nelson. Muchísimas gracias y adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos y todas por su presencia. Cumpliéndose en el mes de enero el primer aniversario de la presentación del Foro Universal para la Paz, doctor Carlos Saavedra Lamas, en el Salón al Sur de nuestra querida Facultad de Derecho de la UBA, después de un año extremadamente difícil, en el cual los eventos han sido dedicados a todos los integrantes de la comunidad académica extendida, a sus familias y demás personas que han estado pasando momentos difíciles producto de la pandemia. Solidarizándonos así con ellos, queremos expresar nuestro enorme agradecimiento a todos y cada uno de los expositores y expositoras, coordinadores y coordinadoras, colaboradores y colaboradoras, organizadores,
universidades, instituciones, autoridades, profesores y profesoras, alumnos y alumnos del programa y público en general, que nos han acompañado y participado en todo este periodo de crecimiento, evento a evento, donde se han desarrollado excelentes conferencias con temáticas importantísimas y fundamentales. Un agradecimiento muy especial a nuestro querido gran maestro doctor Ricardo Rabinovich Bergman, director del programa y presidente honorario del foro, por hacer posible todos estos eventos y por su constante motivación y apoyo, que nos honra con su presencia. Muchas gracias a todos y felicitaciones, estimada Elisa Álvarez, María Julieta Escayola, Juan Cárcamo Miranda, Edi Chávez Huasca y doctor Rabinovich por su presencia y participación como oradores en el evento del día de hoy. Y muchas gracias por exponer tan interesante tema que nos convoca a la reflexión hacia el desarrollo y concreción de la paz. Muchas gracias y felicitaciones a Nelson Basile por su coordinación. Y muchas gracias a las autoridades de la facultad, al decano, doctora Alberto Güeres, al vicedecano Marcelo Gebral y secretaria académica, doctora Silvia Nona. Muchas gracias especialmente a los organizadores del evento, a Posgrado y a su director Leandro Vergara, al Departamento de Ciencias Sociales, su director, doctor Ricardo Rabinovich, y su vicedirectora, doctora Andrea Gastrón, y secretaria, doctora Isabel González Nieves. Al Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, a sus codirectores, doctor Ricardo Rabinovich y José María Pérez Collado. A la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica y a su presidenta, la querida doctora Verónica Lescano Galardi. A la Unión Brasileño-Argentina por la Integración Jurídica y a su presidente, Nelson Basile Neto, que también está cumpliendo su primer aniversario y felicitamos por ello. Y felicitar también a todos los grupos y equipos de estudio e investigación internacionales creados durante el 2020 e inicios del 2021. El último de ellos en el día de ayer sobre historia, sociedad y cultura jurídica de África subsahariana. Muchas gracias a todos y a todas por trabajar de manera mancomunada, comprometida y fraterna por la paz. Nuestros mejores deseos hacia ustedes para el 2021. Ahora a continuación vamos a comenzar con la coordinación del evento. Le paso la palabra a Nelson Basile Neto, que es de Brasil. Nelson, cuando quieras, podés comenzar. Muy buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por la invitación, querida amiga profesora Silvia Girlani, presidenta del Foro Universal para la Paz. Muchas gracias siempre, querido maestro Ricardo, por toda su lucha, por todo su apoyo, por todo que hace por esta universidad. Muchas gracias por la presencia a la querida profesora Verónica Lescano, presidente de la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica, a todas las autoridades de la UBA y de las facultades que nos siguen esta noche. Para mí es una alegría participar del evento Cine, Paz y Derecho, organizado por el Foro Universal para la Paz, Dr. Carlos Saavedra Lamas, con la coorganización del Departamento de Ciencias Sociales y Posgrado de la Universidad de Buenos Aires, de la Unión Chilena-Argentina para la Integración Jurídica y de la Unión Brasileña-Argentina para la Integración Jurídica. Este evento que, por ocasión de la pandemia que seguimos en nuestro mundo, se da por vía Zoom. Y ese es el primer evento que tengo el honor de participar en la coordinación en este año de 2021. Y así yo gostaría de decir unas muy breves palabras y palabras de esperanza. 2020 fue un año con tiempos difíciles para todos. Muchos perdemos amigos, perdemos familia, personas próximas, pero
esperamos que con ese nuevo año, con las vacunas y al fin con la cura para esta peste, podemos seguir juntos. 2020 foi um ano muito complicado, pero assim mesmo empezamos a usar mais os recursos tecnológicos que já teníamos. E hoje temos a possibilidade de fazer um evento em linha para todo o mundo. São as coisas boas que tiramos dessa pandemia. Temos aqui amigos de Europa, de África, de Latinoamérica, de Norte América, e seguimos juntos. Como nos disse Ricardo, estamos lejos, pero não estamos callados. Então, hoje temos a oportunidade de escutar as ponências desses amigos, desses professores, maestros, que é certo que nos vão trazer considerações excepcionais. Temos cada vez mais que entender que o direito não é só o direito das universidades, das academias, mas é muito mais. É aquele direito que vive nas calles. Temos que compreender os fenômenos, os cambios da sociedade. Esse é o direito de verdade. E uma das melhores maneiras de hacerlo, se não é a melhor, é através da cultura de los pueblos, onde podemos ter uma mirada da cultura jurídica da sociedade. Algo que busca com muita profundidade esse departamento e, además, o Máster em Cultura Jurídica na Universidade de Girona, que é coordenador, professor Rabinovich, com o professor José Maria Pérez Collado. Assim, para dar início às ponências, hoje arrancamos com o professor Ed Chaves Huaca, de Peru, ele que é maestro em Direito Civil da Pontifícia Universidade Católica de Peru, professor na Faculdade de Direito da Universidade Continental de Huaycayo, abogado por la Universidad San Martín de Porres, egresado de maestría en Derecho Civil. Es director de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho de la colección Pensamiento Iberoamericano. El título de su exposición es Artistas y Abogados Después de la Guerra, análisis de la película Tiempos de Paz de Daniel Filho. Profesor Edi, muchas gracias por su presencia. Tiene la palabra. Muy buenas tardes a cada uno de los presentes. Ruego me puedan confirmar que el audio es correcto. Muy bien. Y yo agradezco muchísimo a nuestro maestro Ricardo por acompañarnos en todas estas etapas, como él señala, militantes, y estoy avisorando que somos parte de una etapa que va a ver florecer, ¿no? Como quien dice, otros jardines y otros espacios, y eso nos va a llenar de alegría. Eso nos va a llevar de alegría. Quienes se lleven los laureles, no importa, ¿no? Quienes cobijen con mayor espacio, mayor disciplina y mayor apoyo, ¿no? Y desarrollen más aún, por ejemplo, las relaciones cine y derecho, nos va a llenar de mucha alegría. Muchas gracias, Ricardo, como siempre, por permitirnos desarrollar estas cosas. Sin tu apoyo no hubiéramos podido reunir toda esta fuerza, porque cada uno estaría por su lado. Ha sido muy vital, entre otras cosas. Y paso a mi pretexto, ¿no? El pretexto que tiene que robarle espacio y tiempo a las labores y a las otras actividades. Deberíamos escribir sobre los profesores contratados, ¿no? Y su dilema para poder encontrar espacios para investigar y dar lo que nos gusta hacer, ¿no? Impartir conocimiento con nuestros estudiantes. En fin, me voy a permitir hacer spoilers. ¿Por qué? La justificación es que uno de los objetivos de la relación cine y derecho es el análisis de las estructuras del discurso audiovisual, además de hacer crítica, ¿no? Entonces, cuando se hace crítica, sí está vedada el spoiler, pero en el caso del análisis no interesa. En fin, voy comenzando. ¿Ya? También hay un defecto pedagógico, ¿no? Hay mucho texto en lo que he venido preparando, ¿no? En lo que el tiempo que le he ido robando a la preparación de esta propuesta. La película que me he tomado la libertad de analizar es, ¿no? Tiempos de Paz, de Daniel Filho. Es una película que se ha proyectado el año 2009. Me conmovió muchísimo realmente, ¿no? Esta apuesta que tiene mucho de contexto teatral. Los invito a que vean la película, es nuestra película, ¿no? De nuestra cultura audiovisual, ¿no? de nuestra América, eso en principio.
y también nos invita a discutir, ¿no? ¿De quién es el derecho que hacen los legisladores? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Como dice nuestro amigo Nelson, hay que escuchar las voces populares, o sea, ¿de quiénes nuestros derechos? No solamente tiene que ser de los profesores, de los legisladores, y no sé si es para bien o para mal en el siglo XXI, sobre todo de los políticos, más que de los filósofos. Esa es una cosa que yo someto a crítica, ¿no? Yo no lo estoy afirmando categóricamente, pero me da la impresión que la importancia de los derechos humanos, la importancia, por ejemplo, del papel protagónico del Estado, ahora más que nunca, o ahora más que antes, mejor dicho, para no ser tan dramático, está en manos de los políticos, y la suma de la fuerza de los filósofos, por ejemplo, parece que está quedando un poco más rezagada. Esa es una impresión que tengo desde la mirada del Perú. Bien, entonces, esta película puede servirnos para desarrollar ese interrogante, ¿no? ¿En manos de quién está el derecho? Es una pregunta que siempre se va a tener que hacer, ¿no? Y el contexto es el que nos va a ayudar a descubrir alternativas, no sé si de respuestas, alternativas de discusión, alternativas de seguir problematizando en manos de quién está el derecho. Ya, esa es la pregunta que me ha nacido después de ver esta película, que recomiendo mucho. Bien, hecho ese preámbulo, comienzo con una base jurídica desde un enfoque de la memoria. Recomiendo este libro, Testigo Presencial, de mi maestro Fernando de Trasañiz. Él publica esto después de haber formado parte de la mesa de negociaciones de la firma de paz Perú y Ecuador. Quiero ser muy concreto, ¿no? Y lo amerita pues el formato, y estoy muy de acuerdo con este formato de microanálisis que se viene alentando desde la UBA, entre 10 y 15 minutos de exposición. Miren esta frase, ¿no? Yo los invito a leer el libro, es una cosa muy puntual, ¿no? La paz, ¿no? Perú y Ecuador estaban en unos líos horribles cerca de 200 años, que en 1998, gracias a Dios y que el tiempo madure, se siga consolidando, ¿no? La paz no puede ser nunca la mera suscripción de un documento jurídico, sino que tiene que implantarse en los corazones si se quiere ser eficaz. Las discusiones por más de 200 años se dieron en el plano normativista, en el plano técnico, lamentablemente se llevaron al plano de los odios y al plano bélico, pero la idea de la memoria, por ejemplo, nos puede ayudar a entender que si no se lleva el derecho, ¿no?, al plano de la cultura, por ejemplo, al plano de conocernos, de acercarnos, no se va a poder llegar a un acuerdo de paz. Lamentablemente, la paz del protocolo de Río, jurídicamente irrevisable, alcanzó el nivel de las razones, pero no el de los sentimientos. Un argumento que está muy parecido a la crítica que se le hace al abogado de los nazis en los juicios de Nuremberg, ¿no? Lo cuyo puede tener mucha lógica, puede tener mucha razón, pero no necesariamente puede ser cierto, es lo que le dice. Y es así como Ecuador mantuvo la idea de que había sido obligado a aceptar tal frontera debido a la guerra, y en el fondo el pueblo ecuatoriano no sentía que el acuerdo era justo. Se necesita acercarse a los corazones para que el derecho pueda ser recibido y legitimado por el pueblo, ¿no? Invito de esta manera que puedan leer este libro, Testigo Presencial, como una idea de que el derecho no se puede ver solamente desde el plano normativo, por más que sea de muy buena calidad. Bien, vamos al tema de la película, ¿no? He hecho algunos extractos. Esta película me recuerda mucho, por ejemplo, a la propuesta de 12 hombres en pugna. ¿Por qué? Porque la película dura cerca de 90 minutos, pero cerca de 80 minutos está basada en un solo escenario, en un solo espacio donde hay diálogos entre dos personas. Esas dos personas son las siguientes. El señor Segismundo, que es un ex policía, ¿no?, del tiempo del dictador Getulio Vargas, ¿no? Esa es la representación que él hace. Y el señor Clausewitz, ¿no?, que es un actor de teatro polaco, que escapa a América, que escapa del horror de la guerra, y llega a Río de Janeiro, y cuando está bajando del barco, tiene un problema con la visa. ¿Por qué? Porque, estoy resumiendo, ¿no? Le dice, oye, ¿tú a qué vienes a Brasil? Dice, no, Brasil necesita brazos. Dice, yo soy agricultor, necesita agricultores. Y no le cree, un señor bien portado, tenía las manos finas, dice, no, tú no eres agricultor. Y era sospechoso que Clausewitz sepa portugués. Y era sospechoso que Clausewitz, probablemente con un tono de ironía, conozca poesía brasileña, la esté diciendo entre líneas a los policías de inmigración, y los policías de inmigración no entiendan nada de lo que Clausewitz está diciendo. Entonces, un hombre con esa cultura se vuelve sospechoso en las puertas de entrada a Brasil a través del Río de Janeiro. Entonces, ¿qué ocurre?
hay una crítica a la idea de qué ocurre cuando acaba la guerra. Hay estas películas, pues, como en el caso de Sudáfrica, como en el caso de la Segunda Guerra Mundial, cuando acaba la guerra, el juego político, los enemigos de ayer probablemente sean los aliados de hoy. Es muy complicado para aquellos que han apoyado el régimen en la época de la guerra, en la época del protagonismo del poder de los políticos que pierden la guerra. Y eso se ve en esta película, porque le dice, ahora Brasil está en paz, ahora Brasil está en paz. Y es un gran problema para este Segismundo, que fue un policía político que hizo atrocidades en la época de Getúlio Vargas. Y entonces le dice, Brasil no solamente necesita agricultores, sino también necesita brazos para otras cosas, y Brasil en algún momento ya no nos necesita, dice, él mismo se mira, él mismo se critica, y hace ese tipo de diálogos, y finalmente a Clausewitz, que representa en esta película al artista migrante europeo caído en desgracia, que termina llegando a América con hambre, con necesidad, y busca un cobijo en el primer lugar que va a encontrar. Le dice, Clausewitz, tú no eres agricultor, pero te voy a dar 10 minutos para que me hagas llorar, y si tú me haces llorar, yo te doy el salvoconducto y te quedas en Brasil, dice, ¿no? Y entonces en ese momento le dice, pero un momento, ¿eso está en el reglamento? Le dice Clausewitz, yo soy el reglamento, le dice. Acá se hace lo que yo digo. Si tú me haces llorar, te quedas en Brasil. Entonces, este breve diálogo, que puede parecer muy primorioso, podría servirnos también para discutir esa manera de manipulación de lo que viene a ser la norma, ¿no? En espacios donde de pronto el alcance o la presencia del Estado es muy limitado. Una autoridad que se irroga toda la potestad para determinar cómo, quién y cuándo entra una persona a un país. ¿Ya? Bien, entonces, por otro lado, Clausewitz recuerda muchas cosas de la guerra, pero hace un homenaje a la cultura brasileña, en este caso a la lengua portuguesa, en base a lo que él había leído, a lo que le habían dicho de Brasil, y hace un parangón bastante triste sobre la cultura alemana, por lo que él había oído, por lo que él había visto y por lo que había pasado en Europa. Él dice, ¿no? Yo amaba Goethe, dice, ahora ya no puedo ir una línea de Fausto, dice, ahora con todo lo que tú me dices, yo ya no quiero amar a Brasil, no quiero amar a la lengua portuguesa, porque yo no sabía que ustedes también recibían órdenes. Sí, en Brasil también se reciben órdenes. Hay una discusión en ese momento sobre cómo la cultura de determinado país por las vivencias y por todos aquellos traumas que ha ocasionado los malvados frente al escenario de personas como los artistas, que se ponen en entredicho cuando un país entra en crisis o en catástrofe. Y eso es lo que hace Clausewitz también. Esto sí de acá lo voy a leer, ¿no? Esto de acá yo se los voy a pasar. Son resúmenes, ¿no? Que, bueno, valen poco porque la idea es ver la película. Esto es algo que se debe cuestionar. Yo creo que sí. El año pasado, en mayo y en agosto, en la pandemia, muchos amigos míos han fallecido, muchos de ellos médicos, muchos de ellos gente que tenía una confesión religiosa, que dijo, este es el momento para salir a la calle y ayudar a los más necesitados a costa de mi propia vida. Eso ha pasado. Y ha pasado también que malvados han muerto en paz. Han muerto en paz y han muerto hasta en tono de gloria, ¿no? Gente malvada que ha muerto como... Pero el artista, ¿qué hace en tiempos de crisis? Este es el diálogo que me ha gustado. No sabía qué hacer en medio de tanta confusión. Yo era un actor, no sabía cargar un fusil, no sabía curar una herida. Lo mejor era quedarme en casa. Él se arrodilla, él se resiente. ¿Por qué? Porque tú has hecho cosas malvadas, Segismundo, pero yo también, por ser artista. ¿Sabes por qué he llegado a Brasil? Porque he escapado. ¿Por qué he escapado? Porque de alguna manera yo he buscado vivir mientras presenciaba todo el horror, porque eso era lo único que yo podía hacer, estar presente y guardarlo en mi memoria. Pero aquí el historiador, el actor, el que retrata, el que relata, tiene un trabajo importante. No digo de contar la verdad, sino de relatar los hechos desde su punto de vista, ¿no? Hay un entredicho en el momento de la catástrofe y del desastre. ¿Qué hace el actor? ¿Qué hace el historiador? ¿No? Esta es una parte importante. A mí me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque lo cuenta dramáticamente. Y al frente tiene a un policía de migraciones
totalmente estricto, pegado, como una suerte de Javert de Los Miserables, donde dice, acá se cumple el reglamento, pero llega un momento en que dice, si me hace llorar, yo soy el reglamento y te dejo entrar a Brasil. Y finalmente ocurre algo muy simpático, y permítanme el spoiler, porque la idea es analizar la película, como les señalaba. Él inventa una historia, la del profesor Cracovia, que lo persiguen, que lo humillan, que lo terminan matando. Y dice, no, mis amigos han muerto, la gente que admiraba ha muerto, mi mujer ha muerto, toda es la desgracia, pero yo estoy en Brasil porque he escapado, yo no viví, yo solamente coleccioné recuerdos, ya no tengo nada. Y le empieza a contar esa historia y finalmente hace llorar al policía de migraciones. Lo hace llorar de tal manera que se desespera y el policía de migraciones le dice, yo no sé qué has contado, no te he entendido, pero finalmente me ha conmovido. Lárgate de aquí y vete a Brasil a donde tú quieras. Dice, y le firma varias veces el papel entre lágrimas y le entrega el pasaporte, ¿no? Y al final le dice la verdad, yo te he mentido, Clausewitz no ha sufrido. Clausewitz se ha muerto contando una receta de cocina, pero ¿sabes qué ha pasado? Yo he logrado que tú llores y yo he logrado entrar a Brasil. ¿Y con eso qué has conseguido? Y yo no quería probarte nada a ti, yo quería probar que el teatro, ¿no? Que el teatro, no sé si sirva, pero el teatro le da sentido a mi vida y en algún momento el teatro le dará sentido a la historia, le dará sentido a lo vivido. Y entra y dice, no, esa prueba era para mí. ¿Qué tiene que ver todo esto con el derecho? ¿No? Hay una parte que es recurrente, ¿no? Y que lo toma Aldo Schiavello, por ejemplo, en Repensar el tiempo de los derechos, un opúsculo bastante bien recibido en el Perú el anteaño pasado. Es una cosa muy cotidiana en un manual de introducción al derecho. El lenguaje de los derechos es indeterminado en tanto vago y genérico. Como resultado, la actividad interpretativa dirigida a identificar el significado o el contenido de los derechos se caracteriza por una discrecionalidad muy amplia. Esto, en cualquier clase, yo me permito señalar así, de introducción al derecho, se discute y se señala bastante. Decidir atribuir a una disposición que expresa un derecho un significado en lugar de otro requiere que se emplee una actividad de tipo argumentativa justificativa, que difícilmente puede eludir la cuestión filosófica del fundamento. Muy bien, el deber ser del derecho, ¿no? Pero ¿cuál es el cuestionamiento? Y que Nelson Basile lo dice al inicio, ¿no? ¿Qué tanto este deber ser, o sea, realmente es recibido, entendido? En nuestros países, por ejemplo, que la presencia del Estado es bastante precaria o eminentemente politizada, que subestima bastante la filosofía o que finalmente el derecho es para algunos y no para todos. Ese sería el cuestionamiento que podríamos seguir discutiendo después de ver la película. ¿Por qué? Porque en la película se señalan reglamentos, se señalan normas, se discute cómo es que debe entrar la gente, por qué debe entrar la gente, pero finalmente cuando entra un Brasil, de acuerdo a esta película, entra un periodo de paz, el derecho queda de lado. Lo que aparece es el juego político. Dice, no, mis enemigos de ayer ahora tienen que vivir en paz conmigo. Y no porque haya llevado adelante una reconciliación, sino por un cálculo político. Y entonces habría que discutir qué tanto el derecho sirve, por ejemplo, para establecer de manera clásica las reglas de convivencia pacífica, o finalmente solo es un juego político ponderativo y que tiene carácter de excepcionalidad, porque esto no alcanza solamente a todo el pueblo, solamente alcanza aquellos enemigos políticos que podrían ser una amenaza o que se les considera importantes, pero a los artistas, a la gente del pueblo no alcanza. Para ellos sigue existiendo la norma, aquella cosa que se tendría que aplicar. Muy bien. Para ya ir saliendo, ¿no? La película que yo iba a comentar era 13 horas, Los soldados secretos de Benghazi, ¿no? Por este desorden donde ya no hay una claridad de quién es el Estado, ni a quién se defiende, ni a quién se ataca, donde el econocentrismo determina, pues, ¿no? La toma de decisiones por los pozos petroleros, en fin, y cómo ya no existía una paz, ¿no? Que era marcadamente visible frente a la anterior guerra, sino una paz con armas, o una democracia con armas, creo que Chomsky lo dijo, ¿no? Entonces recomiendo esta película, por ejemplo, para hablar sobre, entre comillas, la paz después de la guerra, ¿ya? La paz después de la guerra. En el caso de Clausewitz, el artista, este actor de teatro, el desafío que él tenía era que, ¿para qué servía un actor de teatro? En un escenario donde Brasil necesitaba trabajar la tierra, un país infieri, que estaba en construcción, que estaba en desarrollo. ¿Dónde quedan los artistas?
¿no? ¿Dónde quedan los actores de teatro? Al final de la película, el director muestra que esto es un homenaje a los artistas exiliados que tomaron el camino brasileño, ¿no? Polacos, húngaros, alemanes, que decidieron arribar a Brasil. Y él les hace un homenaje señalando que esta película ha sido para ellos. ¿Cuáles son mis recomendaciones? Una recomendación de carácter personal, no tiene un carácter estrictamente académico, ¿no? El milagro de Berna, ¿no? La paz después de la guerra en Brasil, en Alemania. Acá sí no hago spoiler, ¿no? Los invito a que lo vean. Y luego en el caso de otro exiliado famoso, muy querido en Argentina, muy querido en Perú, pero entre comillas querido en Perú, porque en la época que él quiso quedarse en Perú no lo dejamos, ¿no? Lo echamos. Recomiendo mucho el libro El mundo que yo deseo de nuestro Ángel Osorio, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el horror que él ha visto en la guerra, ¿no? Lo comenta a través del derecho y dice, oye, esto tiene que cambiar. El derecho ha fracasado, esto tiene que cambiar. Y eso está escrito en El mundo que yo deseo de Ángel Osorio, publicado en 1943 en Argentina. Yo les agradezco mucho su paciencia. No hay conclusiones en esta película de mi parte, ¿no? La invitación es a discutir en manos de quién queda el derecho, ¿no? Hacer una suerte de microanálisis, ¿no? Cuando el alcance o la presencia del Estado es muy precaria, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que ese derecho alcance de la misma forma y fuerza para gente como un migrante, que más allá de una ciudadanía específica es un ser humano que quiere ser recibido porque está escapando del horror de la guerra? Pero como es artista, no lo reciben, y como no le creen que es agricultor, ¿no? Lo amenazan con no darle la visa. Y finalmente Segismundo dice, oye, acá va a haber derecho para los enemigos porque son gente política muy importante a la que tenemos que volver a reinsertar a la sociedad brasileña. Pero ¿y qué pasa con los demás? Muchas gracias, querido maestro Ricardo. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias al Foro Universal para la Paz. Ha hablado un profesor contratado con mucho cariño para cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias, profesor Eli. Muy buena presentación y muy buenas consideraciones. Es lo que vivimos en Brasil. Y ahora seguimos entonces con la profesora Elisa Díaz Álvarez, de España, que es graduada en Derecho y máster en Investigaciones Históricas por la Universidad de Extremadura. Colaboradora en el área de Historia del Derecho y de las instituciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura y del Grupo de Investigación Extremadura y América. Actualmente está realizando sus estudios de doctorado. El título de su exposición es Aceptar la diferencia, asumir la complementariedad, tolerancia, paz y derecho en la película El último samurái de 2003. Muchas gracias, profesora Elisa. Tienes la palabra. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, me gustaría saludar a todos los presentes y dar las gracias a la organización, especialmente al profesor Ricardo Rabinovic y también a Silvia Giuliani por su extraordinario trabajo y también por su amabilidad al contactar conmigo. Yo de verdad que me siento muy honrada de poder estar aquí. Bueno, para no demorarme mucho, comenzaré mi ponencia con una antigua máxima japonesa que dice que es muy difícil comprenderse a uno mismo si no conocemos antes a los demás. Esta afirmación tan sencilla nos va a servir ahora para arrojar algo de luz sobre el concepto de paz, que como todos sabemos es uno de los fines que tiene que perseguir el Estado y que va a estar presente tanto en las constituciones como en las declaraciones de derechos. Pero aunque la paz sea un valor que forma parte del ordenamiento jurídico, no podemos olvidar que ante todo es una construcción cultural y como tal no se va a entender de la misma manera en todas las regiones geográficas. Bueno, para ilustrar esta idea he elegido una película que se titula El último samurái. La trama de esta película transcurre durante la segunda mitad del siglo XIX en Japón, durante lo que se llama la era Meiji. Este periodo va a ser muy importante para el país porque va a romper un aislamiento que había tenido durante 2 siglos y se va a abrir al mundo exterior. Se va a querer convertir en una potencia industrial. En el momento en el que el emperador Meiji recupera el poder político,
lo que va a iniciar es un proceso de modernización de todas las viejas estructuras feudales, de ese famoso periodo Edo, del que seguro todos han escuchado hablar, y esto lo va a hacer con la ayuda de sus consejeros europeos y estadounidenses. Pero esa apertura va a suponer el pago de un precio muy alto para la población autóctona de Japón, porque ellos van a ver cómo muchas de sus antiguas tradiciones se van a dinamitar en nombre de ese progreso económico y político que están prometiendo los extranjeros. Lo que la película nos muestra es precisamente la colisión entre esos dos mundos tan diferentes que son el Oriente y el Occidente. Y esto hace a través de las vidas de los dos protagonistas. Por una parte vamos a tener al capitán Algren, que es un soldado estadounidense que vive muy atormentado por esa masacre de tribus amerindias que se produce en la Guerra de Secesión Americana. Y por otra parte tenemos a Katsumoto, que es el líder de los samuráis, o sea, el último baluarte de ese Japón feudal que se resiste al cambio de Occidente. Y lo curioso es que las vidas de estos dos personajes se van a cruzar en una emboscada y Algren, el capitán americano, va a acabar viviendo en una aldea de samuráis. Y durante ese tiempo, tanto él como Katsumoto, el otro protagonista, se van a dar cuenta de lo que significa verdaderamente conocer al otro, de lo que significa la tolerancia, y de hecho van a entablar una amistad que les va a llevar a luchar juntos contra toda esa aculturación que se está promoviendo desde el gobierno. Pues bien, utilizando esta película como premisa, lo que me gustaría poner de manifiesto son estas dos visiones que existen de la paz en Oriente y en Occidente, y que, desde mi punto de vista, van a responder a dos factores. En primer lugar, tenemos que hablar de un factor religioso. Cuando nosotros hablamos de religión en sentido amplio, es muy importante que hagamos un esfuerzo de imaginación y tracemos una línea en el globo terráqueo que va a pasar por el actual Irán, que se corresponde con la antigua Persia. Si nos desplazamos al oeste de esa línea, lo que encontramos es la gran región de Occidente, que todos conocemos muy bien porque pertenecemos a ella. Y el edificio cultural occidental va a estar sustentado por dos pilares. Por una parte, por la filosofía grecorromana y por otra, por todos esos cultos monoteístas que se derivan del judaísmo. De la mezcla de estos dos componentes va a surgir una ética, una moral de carácter religioso, donde se incardina la paz, que a raíz de todos los procesos de conquista y colonización se va a exportar al continente americano, tanto a los países de Latinoamérica como a Estados Unidos. Bueno, pues en la tradición occidental, la paz siempre se va a entender en términos absolutos e ideales. Consiste en un estado perfecto que se basa en la ausencia de conflicto, ya sea a pequeña escala o de forma global. Esta idea procede en primer lugar de la Eirene griega, que era una personificación, era una divinidad femenina que encarnaba la armonía y la riqueza. Pero como era un concepto demasiado abstracto, lo que van a hacer los romanos, que son los que vienen después de los griegos, es darle una base legalista. Van a convertirla en la Pax Romana. Y lo que van a hacer es convertir esa idealización en una estabilidad impuesta. Esto lo hacen porque están en un contexto en el que están conquistando a otros pueblos y necesitan firmar tratados de paz con ellos para que no amenacen en el futuro ese dominio de Roma. Pues bien, tanto la Irene griega como la Pax Romana después se van a integrar en la teología cristiana, que va a ser la que va a terminar de darle a la paz todas esas connotaciones que nosotros conocemos hoy y que forman parte de nuestro ordenamiento. Para la tradición judio-cristiana, el mundo es dual, y esto se entiende en un doble sentido. Por una parte, va a existir un Dios perfecto y misericordioso, un Dios Padre, creador, y por otra van a estar los seres humanos, que son su creación, y que ya no somos tan perfectos, porque en nosotros van a convivir esas dos naturalezas, buena y mala. Por otra parte, esa dualidad también se va a aplicar a los conceptos que conforman la realidad. La realidad se compone de conceptos opuestos, como por ejemplo la guerra y la paz, o si lo prefieren, la paz y el conflicto. ¿Qué problema se plantea aquí? Pues que para restaurar ese orden primigenio perfecto creado por el Padre, es necesario que se erradique del mundo todo lo que está asociado a la maldad. Y esto incluye la guerra
y los conflictos. Dicho de otro modo, se está pidiendo a los seres humanos, que somos imperfectos por naturaleza, que alcancemos un ideal perfecto, que es esa paz ecuménica universal entre las comunidades y los pueblos. Sin embargo, como ya he dicho, esto va a ser solo una de las caras de la moneda, porque si nos desplazamos al este de esa línea imaginaria que les he dicho antes, nos encontramos con el Oriente, y entonces nuestra visión se va a transformar por completo. En Oriente tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los cultos son no teístas. Esto quiere decir que para ellos no va a existir un Dios creador que tiene potestad sobre las vidas de los humanos y que también es responsable de su destrucción. Por tanto, la ética, la moral de la que forma parte la paz, nunca puede estar apoyada en la religión. Hay que buscarla en otro sitio. Y ese otro sitio son códigos de conducta que van a estar basados en todas esas corrientes filosóficas o espirituales, como por ejemplo el budismo, el confucianismo o el taoísmo. Bueno, pues lo que nos muestra esta película es precisamente uno de esos códigos de conducta, que es el Bushido. Traducido del japonés sería algo así como el camino del guerrero, el código por el que se rige la casta samurái. Y aunque este código es ciertamente propio de Japón, sí que nos sirve a grandes rasgos para ilustrar toda esta mentalidad oriental en cuanto a la paz. La idea básica del camino del guerrero, por muy contradictorio que pueda parecer, no es provocar el conflicto, sino hacer que éste sea completamente innecesario. Es una idea que procede directamente de una obra china muy famosa que se llama El arte de la guerra, de Sun Tzu. Lo que se dice aquí es que para resolver los conflictos, la clave no está en imponer esa armonía legal como ocurría en Occidente. No se trata de lo que hacían los romanos o de las guerras modernas europeas. Lo que hay que hacer es conquistar al enemigo, a la persona que provoca el conflicto, de forma espiritual. Hay que cambiar su corazón para que se dé cuenta de que está errado en su comportamiento. ¿Y por qué es esto posible aquí? Pues porque los orientales aceptan esas dos naturalezas del ser humano. Aceptan que el mundo no se puede componer de principios opuestos, sino de complementarios. Para que exista la guerra es necesario que exista la paz. Tienen que convivir en el mundo. Por tanto, esto sobre todo es importante primero para que el mundo tenga un equilibrio y en segundo lugar para que las personas podamos aprender de nuestros errores y progresar. El objetivo, como he dicho, no va a ser erradicar la guerra, sino adoptar una actitud justa y recta ante todos esos conflictos y enfrentamientos. Por ello, en las antiguas obras japonesas sobre el código del samurái, se dice que el guerrero se tiene que entrenar en la espada y en el espíritu, que tiene que ser guerrero, pero también erudito. Por otra parte, el segundo gran factor del que puedo hablar es el psicosocial. Desde el punto de vista psicológico, dentro de todos nosotros, de cada individuo, va a existir un conflicto interno entre el querer y el deber, es decir, entre nuestros impulsos inconscientes y lo que la sociedad nos impone. Que predomine uno u otro va a depender de dos cosas. En primer lugar, de la moral, que como ya hemos dicho puede ser o no de tipo religioso, y en segundo lugar, del desarrollo del ego. En el paso a la edad adulta, que es cuando se decide qué va a predominar, Oriente y Occidente adoptan posturas diferentes. Para la sociedad occidental, lo que va a hacer es animar al sujeto a cuestionarse todo lo que le rodea, a seguir su propio criterio por encima del de la comunidad. Lo que se está haciendo es fomentar el individualismo, el desarrollo del ego. ¿Y por qué? Pues porque este factor está muy conectado con el anterior, con el religioso. En esas grandes religiones monoteístas del Occidente, el Dios creador y su creación van a estar siempre separados, nunca están hechos de la misma sustancia. Del mismo modo, los elementos que forman parte de la realidad no van a estar interconectados, sino que tendrán una existencia autónoma. Cuando esto lo trasladamos al plano social, nos damos cuenta de que cada individuo va a tener valor en su singularidad y que va a emitir sus juicios particulares frente a los de los demás, lo cual sin duda favorece un entrenamiento que perturba ese equilibrio social. Este individualismo en realidad no deja de ser una visión reduccionista del ser humano, que va a estar separado, como te he dicho, de los otros, de la naturaleza y de Dios.
En este contexto, los derechos siempre van a ser entendidos como reivindicaciones de la propia esfera de poder del individuo, que está enfrentado al resto. Los derechos son siempre mis derechos. El derecho a la paz es mi derecho a la paz. Y como he dicho que no existe correlación entre todos los elementos, el individuo no piensa que ese derecho lleve parejo un deber. El deber lo tienen los demás, que es a no perturbar mi propio derecho a la paz. Nuevamente, vamos a ver que en Oriente se sigue un proceso muy diferente. En esas religiones mayoritarias, como por ejemplo el budismo o el sintoísmo, los dioses y los hombres vienen de son manifestaciones de un orden preexistente, que es lo que vamos a conocer como karma en la India, como Tao en China o como Ikigai en Japón. Y de esto se derivan dos consecuencias. La primera es que la génesis de todas las cosas es la misma. Nada existe por su propia naturaleza. Esto es lo que se llama la teoría del origen dependiente y dice que todo fenómeno es transitorio, que para que exista se tienen que dar unas circunstancias pasadas o presentes, pero que nada brota del vacío. La segunda consecuencia que tendremos es que las necesidades personales se identifican con las leyes de la sociedad, es decir, predomina lo colectivo sobre lo individual. Como todos dependemos de todos, es necesario que cada sujeto desempeñe ese papel que la sociedad le asigna por nacimiento para que todo pueda funcionar. Y de esta forma, su beneficio siempre va a repercutir en el conjunto. Esta moral oriental que he puesto aquí es la que retrata precisamente esta película del último samurái, que se rige por los mismos parámetros. Como en Oriente se propugna la anulación del ego, el samurái va a estar desapegado de todas las cosas, incluso de su propia vida. Por eso es capaz de sacrificarse por los demás o incluso de cometer ese suicidio ritual que conocemos como seppuku. Seguramente este orden de prioridades nos va a resultar muy chocante a nosotros los occidentales, que solemos entender que la anulación del ego significa anular a la persona. Sin embargo, lo que sucede realmente cuando se vela por el bienestar de la comunidad por encima del propio es que las personas van a cultivar atributos tan importantes como, por ejemplo, la lealtad, la bondad o la honestidad. Por el contrario, esas concepciones del yo y de lo mío que se están fomentando aquí promueven actitudes mucho más destructivas como la violencia o la agresividad, que perturban esa paz social y ese equilibrio de la nación. Bueno, para terminar, como conclusión, me gustaría lanzar dos pequeñas preguntas. La primera es si es compatible esta visión oriental que parece tan opuesta a la nuestra con una legislación occidental. Pues la respuesta es que sí, y de hecho el ejemplo lo tenemos en el propio Japón. A pesar de lo que la película nos quiera pintar al final, no voy a hablar mucho del final para no hacer ningún spoiler, lo cierto es que Japón terminó occidentalizándose, terminó modernizándose. Y uno de los sentidos en que lo hizo fue adoptando una constitución a la manera europea y también unos códigos. Pero claro, una cosa es lo que dice la norma y otra es su aplicación práctica. Aquí vamos a ver un pequeño divorcio. El derecho japonés es mucho más flexible que el nuestro, es mucho menos preciso, digamos, para que se pueda adaptar a toda esta mentalidad y a todas estas tradiciones que he explicado. Porque los japoneses tienen un carácter antijurídico. Allí, acudir a los tribunales siempre tiene que ser el último recurso. Se prefieren los pactos, la mediación, precisamente para que no se perturbe esa paz social de la que he hablado. Y por otra parte, la otra pregunta que quería hacer es si puede una legislación híbrida como esta ser provechosa para la paz. Pues de nuevo, la respuesta tiene que ser afirmativa, porque como ya hemos dicho, anteponer lo colectivo a lo individual va a fomentar valores muy positivos, va a reducir los conflictos sociales y esto va a repercutir en el equilibrio y en la estabilidad de todos los países. Porque la paz es ciertamente una aspiración universal, pero depende sobre todo de la lucha individual. Muchas gracias. Profesora Elisa, muchas gracias.
Y ahora seguimos con Juan Salvador Cárcamo Miranda, de Chile. Juan, que es abogado por la Universidad Central de Chile, magíster en Derecho de la Empresa y Regulación del Mercado por la Universidad de Valladolid, académico en Derecho Civil en la Universidad Arturo Prat y estudiante del programa de cursos para doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires. La exposición de Juan Salvador es El Club Justicia Ausente y la Ausencia de Paz, en base a la película chilena El Club, de Pablo Larraín, 2015. Profesor Juan, tiene la palabra. Muchas gracias. Primero que todo, bueno, a la organización, a los expositores y a las personas que se encuentran en este momento conectadas. Por favor, solamente corroborar si se ve y se escucha bien. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, voy a partir mi presentación comentándoles de que voy a hablar de la película El Club del año 2015, dirigida por Pablo Larraín, y lo que he querido es sintetizar quizás un binomio clásico referente a la justicia y a la paz, ¿cierto? Y a la ausencia de justicia y las repercusiones que tiene respecto a la paz. Para partir, un pequeño, voy a poner, disculpen el cronómetro, ahora sí. El contexto, quisiera dar un pequeño contexto a la presentación y decirles que va a rondar sobre tres ejes. El primero, sobre el análisis jurídico de la justicia tardía y la justicia ausente, y algunas manifestaciones en particular sobre la misma. Luego, la justicia malentendida y cómo la venganza y la autotutela funcionan como hechos contraproducentes para el anhelo y la búsqueda de la paz. Y finalmente voy a concluir con un análisis de la doble prescripción, perdón, la doble faz de la prescripción, desde la perspectiva de la paz individual y la paz social. Vamos de inmediato con la trama de la película. La película trata sobre 4 sacerdotes que se encuentran relegados, castigados, cumpliendo penitencia en el extremo sur de Chile, en una casa, todos ellos acusados de abuso sexual. Y son cuidados por una monja, que ahí está encarnada por Antonia Segers, y llevan una vida relativamente normal, con una rutina, etc. Y luego va a irrumpir la llegada de un nuevo integrante, encarnado por José Sosa, y este nuevo integrante no habla mucho, pero trae consigo a un denunciante, es decir, una persona que ha descubierto que ha llegado a este lugar y llega a la casa y se genera un conflicto porque empieza a gritar y empieza a describir los hechos de los cuales él habría sido víctima cuando era niño. Ante esto se produce la explosión y el conflicto entre los integrantes de esta casa y en primer término sale esta monja que está a cargo de esta casa a tratar de calmar y a mediar con esta persona que está increpando a uno de los sacerdotes, precisamente el recién llegado. Frente a esto, uno de los sacerdotes le encarga al cura increpado que se haga cargo de la situación, le pasa una pistola para que salga a ahuyentar, no un fin homicida, sino que para que pueda enfrentar a este denunciante y no los deje de molestar. Ante esto, entonces, el cura denunciado sale con el arma en mano y sin mediar ninguna palabra y una escena un tanto dramática, se pega un tiro en la cabeza. Y por favor, no le estoy contando, es un gran spoiler, pero estos son los primeros 10 minutos de la película. La película tiene mucho más y las cuales les invito a ver si no la han visto. Entonces, el primer análisis viene sobre la sanción eclesiástica, las penas canónicas y las sanciones expiatorias, todo esto correspondiente al derecho canónico, rama del derecho que no es de mi experticia, por lo cual solamente en una mención muy general me hice asesorar por un colega y amigo, don Damián Todorovich, al cual aprovecho de agradecer. Y es aquí donde nosotros encontramos esta suerte de penas y sanciones para los eclesiásticos que han incurrido en algún tipo de falta, abuso o delito. Pero la pregunta de inmediato viene si este tipo de sanciones buscan la verdad o tienen algún fin reparatorio o buscan algún grado de justicia o reconciliación o reparación con las víctimas o finalmente la paz.
Y al parecer no. Y al parecer no, incluso revisando un poco más las disposiciones de derecho canónico, vamos a ver que no, es difícil encontrarle esa interpretación. Por esto mismo, he querido recurrir a otras referencias de series y películas para tratar de intentar analizar este fenómeno. En primer lugar, parto con, en base a un hecho real, el caso del cura Fernando Caraima acá en Chile, que tenía también varias aristas, porque era un cura que tenía grandes vinculaciones con gente de estratos sociales altos. Entonces tenía una red de protección bastante fuerte e incluso en el momento de las primeras denuncias había alta resistencia a creer a las víctimas. Es por eso que la referencia cinematográfica inmediata va a ser la película El bosque de Caraima, del año 2015, que retrata en detalle estas relaciones de abuso de poder, no solamente religioso, sino que también económico. Luego, viendo este hecho, relacionándolo con la película anterior, El Club, podemos analizar cómo esta paz que ha sido turbada, que ha sido arrebatada de manera individual, puede transgredir y puede traspasar a una faz quizás de la paz social, cómo es alterado de manera colectiva. Les pongo el ejemplo, y está ahí en imágenes, la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico que existe acá en Chile, que viene a ser una organización de víctimas de abuso eclesiástico. ¿Por qué quiero sacar el tema de la organización de las víctimas? Porque, en primer término, busca o aspira básicamente a verdad, justicia y reparación. Es decir, todo lo que podría englobar la paz de estas personas que han sido afectadas por abusos. Y esto lo podemos ver en una película grandiosa de Por la gracia de Dios, una película francesa del año 2019. Y quisiera destacar el camino de las personas que denuncian abusos sexuales por parte de personas de la iglesia, y se crea el conflicto al interior de la familia, porque se ven expuestos a una cobertura mediática que quizás ellos nunca se imaginaron. Y uno de los hijos le pregunta: oye, papá, ¿por qué haces esto? ¿Por qué si ha pasado tanto tiempo? Etcétera. Bueno, el padre le contesta: para que nadie pase por lo que yo pasé. Es decir, proyecta este anhelo de paz que él no tuvo para que otras personas en el futuro no lo sufran. Y acá se entrelaza con otra escena y otra frase decidora, cuando el sacerdote del lugar es entrevistado en una rueda de prensa y le preguntan: oiga, ¿qué opina usted? ¿Qué medidas va a tomar como autoridad eclesiástica, etcétera? Y él dice: bueno, son hechos antiguos y gracias a Dios todos han prescrito. Ahí el periodista le replica de inmediato que si se acaba de dar cuenta de la brutalidad que acaba de decir. Y acá rescato en particular esta escena porque es una respuesta que genera violencia, o sea, nos aleja aún más de la paz. Y tenemos que vincular un término jurídico que cita acá el cura, que es la prescripción. Y esto tenemos que pensar lo difícil que es para las víctimas de abuso el atreverse a denunciar, y aun cuando denuncian muchas veces no encuentran respuesta en las autoridades a las cuales recurren para encauzar su denuncia. Entonces, el paso del tiempo y la prescripción. La prescripción, cuando uno le enseña en derecho civil y en términos generales en realidad, como un modo de extinguir las acciones, en este caso acciones penales, ¿cuáles son los fundamentos para que una persona quede exenta de responsabilidad con la prescripción? Bueno, uno explica que se busca dar seguridad jurídica a la relación de las personas, se busca evitar la incertidumbre que implica el transcurso del tiempo, y en un último término se busca la paz social, es decir, que el tiempo de alguna manera aquiete las aguas, ¿cierto? Que las calme. Entonces, cuando existen este tipo de silencios, omisiones, falta de respuestas satisfactorias por parte de la autoridad, entonces aparecen acciones individuales y colectivas sin autotutelares. En este caso, grafico con lo que entendemos como en Chile la FUNA, entiendo que en Argentina se llama Scratch, e ignoro el término que puede tener en otros países, pero esta denuncia colectiva contra alguna persona ante la ausencia de justicia. De hecho, una de las frases de estos grupos es: si no hay justicia, hay FUNA.
es ineludible la mención a la joya Black Mirror y 3 capítulos en particular, Cállate y Baila, El Odio Nacional y Oso Blanco, que grafican, yo creo muy bien, cuando la justicia la toman a mano propia los ciudadanos. Ahora, podríamos irnos también ver otro tipo de situación de una persona que, escéptico totalmente del sistema jurídico y de las leyes, toma justicia a mano propia, porque no cree en la justicia, y ahí podríamos citar a Gran Torino, la película de Clint Eastwood, es decir, gestiones autotutelares directas, pero directas cuando provienen de alguien que no tiene ninguna fe en el sistema judicial para impartir justicia. Ahora, si nos vamos a otro extremo, basta ver el ojo por ojo, diente por diente, que nos demuestra película a película Quentin Tarantino, es decir, buscar la justicia haciendo exactamente o impartiendo el mismo sufrimiento a la cual ha sido víctima la persona. Entonces, podemos ver también cómo en la realidad, saliendo un poco de lo cinematográfico, cómo este tipo de gestiones autotutelares pueden desencadenar hechos aún más dramáticos incluso que los hechos denunciados muchas veces. Por ejemplo, el caso de un muchacho que fue escrachado o funado y se suicidó, o el caso de una falsa denuncia de violación que terminó con una casa quemada. O sea, bueno, es la otra cara de la justicia autotutelar. Ahora, también han existido víctimas de abuso eclesiástico que han encauzado su rabia, su frustración, a través de la vía política, es decir, buscar a través de la reforma de leyes cambiar esta situación de que la prescripción los deja sin justicia. Y es por eso que es inevitable tratar de enlazar lo que, cómo la paz social se ve turbada por la institución de la prescripción. Y es por eso que en el caso de los delitos sexuales, por lo menos en Chile, se ha dictado una ley recientemente, el año 2020, la ley 20.160, a propósito de la imprescriptibilidad de ciertos delitos de abuso sexual contra menores de edad. O sea, todos estos hechos espantosos fueron conducidos finalmente a una reforma legal efectiva. Ahora, si nos tuviéramos que hacer cargo de la pregunta ¿quién despierta la justicia cuando ésta está dormida?, podemos revisar diferentes películas y series al respecto. Una de ellas podría ser La Duda, del año 2008, y retrata cómo se gestiona una denuncia de un par, de otro eclesiástico, por parte de una persona que está en posición de garante, pero no se tienen pruebas, pero se tiene la legítima duda si hizo o no hizo lo que se le acusa que hizo. O Spotlight, la película del año 2016, que retrata cómo un grupo de periodistas tiene que sortear diferentes vallas para lograr sacar a la luz una noticia de abuso eclesiástico. Pecado, del año 2019, es una película alemana que retrata la relación de un grupo de 3 curas, uno de los cuales es denunciado, y las relaciones, cómo se ven afectadas relaciones de amistad entre estas 3 personas. Que ocurre también con el abuso que ocurre fuera de la iglesia. No quiero centrarlo esto en un abuso estrictamente eclesiástico, quisiera hablarlo en términos más generales. Está la película Colonia en base a hechos reales, los casos de abuso sexual cometido en Colonia Dignidad entre los años 80 y 90. También podríamos ver una faz femenina del abuso, porque todas las películas que he mencionado anteriormente denotan al abusador varón, hombre, pero también ha existido casos de, quizás en menor medida en número, por parte de mujeres. Y ahí está la película de Las Hermanas de la Magdalena del año 2002. O la película también Filomena, cuando una mujer muy joven le arrebatan su hijo y ella inicia una búsqueda para recobrar contacto con su hijo. Perdón, con su hijo, no con su hija. Y La raíz del miedo del año 1996, donde podemos escarbar o analizar cuáles han sido las motivaciones y las causales que ha tenido una persona que habría sido abusada por un sacerdote y este le propina la muerte. Es decir, cuáles han sido sus motivaciones y si existen causales eximentes o atenuantes de responsabilidad en el caso particular.
Sin duda también hay que hacer mención a las películas autobiográficas, a las películas, las biopics de diferentes abogados y abogadas, que tienen la particularidad y el común denominador en que todas han tenido como motor encontrar la paz desde la paz. En el caso, bueno, de Nelson Mandela, de Mahatma Gandhi, o en el caso de Ruth Bader Ginsburg, que falleció recientemente, como a través de una ascendente carrera profesional buscó sitiar sus ideales y sus causas. Y esto también tenemos que entrelazarlo con una película que todavía no existe, pero que ya se compraron los derechos y se anunció que esa es una película, sobre Miriam Rodríguez, una mujer que casó a los asesinos de su hija, es decir, se disfrazó, tuvo que, lo que la justicia a ella no le dio, tuvo que hacerlo ella por mano propia, pero llevando a estas personas a la justicia. Tuvo un desenlace aún más trágico, porque luego uno de estos sujetos, que ella misma se encargó de llevar a la cárcel, no lo mató tarantinescamente, sino que lo lleva a la cárcel, se escapa de la cárcel uno de estos tipos y le propina la muerte hace muy poco tiempo. Y la historia la pueden buscar, la retrató el New York Times muy detalladamente, una historia muy dramática que será película pronto. Vamos a la conclusión porque he cumplido mis 15 minutos. ¿Qué podemos concluir? Los caminos a la paz son múltiples a lo largo de la historia. Acá creo que no voy a decir nada nuevo de lo que se haya dicho anteriormente, pero quisiera quedarme con los factores. Y la verdad, la justicia en un marco de Estado de Derecho son esenciales. ¿Y por qué quisiera cerrar esta conclusión con estos conceptos tan generales? Porque la falta de respuestas por parte de la Iglesia en particular, ya que estamos hablando de una película, El Club, que trata sobre abusos por parte de la Iglesia, puede tener dos vertientes extremas. La primera es el éxodo de fieles, es decir, personas que van a renunciar a la fe católica, en el caso de Chile en particular del 69-55% en solo 10 años, y acá les muestro una imagen de la visita del Papa Francisco el año 2018 a Chile, donde se esperaban 350.000 personas y solamente llegaron 50.000. Pero tenemos el otro extremo de la animadversión que puede generar hoy día la iglesia, y es lamentable. En Chile se han quemado un par de iglesias, lamentablemente estas imágenes son del año pasado, son de octubre del año 2020, y vemos la cara quizás más violenta de respuesta contra la iglesia. ¿Por qué? Y esta es la última diapositiva y cierro. Es inevitable no hacer referencia a lo que pasó ayer en el Capitolio, porque la primera frase que se me vino a la cabeza cuando vi las imágenes que todos vimos ayer en el Capitolio en Estados Unidos fue el resultado de un discurso que se ha perpetuado por un gobernante, y no puedo cerrar otra cosa con que si usted siembra, cosechará tempestades, y la tempestad, o parte de ella, porque no sabemos cómo termina esto, la vimos ayer en vivo. Muchas gracias por su tiempo y atención. Gracias. Muchas gracias, profesor. Y ahora yo paso la palabra a mi querida compañera Silvia, que seguirá con la coordinación de este evento. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Nelson. A continuación, expondrá María Julieta Cayora, de Argentina. Ella es abogada por la Universidad de Mendoza, magíster en bioética por la Universidad Nacional de Cuyo, doctora en Derecho por la Universidad de Mendoza y profesora de Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina y en distintas universidades. Y es diplomada en Estudios de Cine por la Universidad de Valparaíso. El título de su exposición es Un ciudadano en medio de una guerra, a propósito de la película El pianista y las secuelas. Cuando quieras, María Julieta, podés comenzar. Muchas gracias por la convocatoria y buenas tardes. La exposición gira en torno a dos preguntas que me he hecho, y es ¿qué es lo que salva al mundo del horror? ¿Y qué secuelas muestra esta película que voy a analizar a continuación? Pero antes de analizar la película, voy a
leer un fragmento de un libro que dice así: una vida activa cumple con la finalidad de presentar al hombre la oportunidad de desempeñar un trabajo que le proporciona valores creativos. Una vida de contemplación también le concede la ocasión de desplegar la plenitud de sus vivencias al experimentar la conmoción interior de la belleza, el arte o la naturaleza. Pero también atesora algún sentido la vida huérfana de creación o de vivencia, aquella que solo admite una única posibilidad de respuesta, la actitud erguida del hombre ante su destino adverso, cuando la existencia le señala inexorablemente un camino. Estas son palabras del libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que lo relaciono mucho a propósito del análisis de la película El pianista, dirigida por Roman Polanski en el año 2002 y que se basa en el libro El pianista del gueto de Varsovia, que relata la odisea del músico Władysław Szpilman y un poco también es autobiográfica del propio Polanski. Durante el relato, narrado magistralmente, verdaderamente con un recurso audiovisual que es la cámara sin ningún tipo de movimiento, la cámara fija, la mayoría de planos fijos, sin ningún tipo de suavidad en las imágenes, con todo tipo de crudeza, y que narra esta odisea de Szpilman para poder sobrevivir desde el momento en que se produce la ocupación alemana en Polonia. Él era un músico que tocaba en la radio polaca y que se produce el bombardeo en 1939 y se queda sin trabajo. A raíz de allí vamos a ir viendo un ciudadano que va perdiendo progresivamente, y digo progresivamente porque es una palabra que va a tomar significado posteriormente, y que por tanto este ciudadano sujeto de derechos va a ir perdiendo progresivamente sus derechos hasta transformarse en un objeto que deberá ser desechado. Y de allí podemos ver distintos pasos que nos va relatando la película. En primer lugar, se le va limitando la cantidad de administrar su dinero. Posteriormente, se le coloca el brazalete de la estrella de David para diferenciarlo, para discriminarlo de los demás ciudadanos. Luego, él y su familia es trasladado al gueto de Varsovia y luego comenzarán ya las persecuciones, las humillaciones, vejaciones y aberraciones. Hasta el punto en que se produce como la primera salvación de él, en que es apartado de toda su familia es trasladada al campo de concentración de Treblinka y él es salvado por sus dotes artísticas como pianista por un amigo que conocía dichas dotes. Posteriormente vamos a ir viendo también una serie de persecuciones y de confinamientos a los que él se haya sometido. Es ayudado por miembros de la resistencia polaca hasta que finalmente se produce dramáticamente en la película la segunda salvación en manos de un oficial nazi, un oficial alemán nazi que por escucharlo tocar el piano es salvado y no lo delata. Finalmente, Szpilman se salva, termina la guerra y puede contarnos estas vivencias de estos horribles 5 años que vivió durante la guerra. Y allí surge un interrogante que me surge a mí y que también a Frankl le surge en el libro El hombre en busca de sentido, que se lo puede relacionar mucho con la película porque dice: ¿sobreviviremos al campo de concentración? De no ser así, aquellos atroces y continuos sufrimientos, ¿para qué valdrían? Sin embargo, a mí personalmente me angustiaba otra pregunta. ¿Tienen algún sentido estos sufrimientos, estas muertes? Si carecieran de sentido, entonces tampoco lo tendría sobrevivir al internamiento. Una vida cuyo último y único sentido consistiera en salvarse o no, es decir, cuyo sentido dependiera del azar, del sinnúmero de arbitrariedades que tejen la vida en un campo de concentración, no merecería la pena ser vivida. Es decir, considero que la respuesta Frank mismo la da y es:
Spielmann se salvó porque tocaba el piano, porque fue producto del azar, porque fue una serie de combinaciones azarosas que lo mantuvieron con vida. La respuesta es no, en realidad. El arte salva, pero no salva de un modo literal. Se salvó por el piano, se salvó porque era músico. El arte salva porque muestra, a las personas nos muestra el sentido de la vida. Cada persona, cada vida tiene sentido en sí mismo y no sin buscar un propósito afuera. Se trata de el arte, justamente estamos hablando, ¿no?, de esta relación entre derecho y cine. El cine, la propia película, El pianista, es una obra de arte en sí misma y nos salva y nos muestra que cada vida tiene sentido y que nos permite entender un poquito más de la humanidad y poder formar una cultura de la paz, una cultura que contribuya a la paz. Eso en cuanto a la primera pregunta que me había hecho, ¿qué es lo que salva al mundo del horror? Una de las respuestas que podemos dar es el arte como camino hacia la formación de una cultura de la paz. Y en cuanto a qué secuelas muestra la propia película, me quedo con las secuelas que salvan también, como el arte, ¿no? Y justamente en ese sentido, permítanme recordar una de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial que también ha salvado, que es la Resolución 217 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 en el preámbulo, que dice: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse por el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas, así como había dicho yo progresivamente, esta disminución de derechos. La Declaración Universal de Derechos Humanos habla de que la progresión del aumento de derechos y su reconocimiento de aplicación universales y efectivos. Asimismo, también recuerdo el artículo 5 de la Declaración que dice que nadie estará sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Finalmente, podemos decir que recomiendo ver esta película mientras se lee El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, y mientras se lee también la Declaración Universal de Derechos Humanos y poder relacionarla y ver este camino hacia la cultura de la paz y esta voluntad de sentido de la que habla Frank, que no es voluntad ni de poder ni de deseo, sino que es voluntad de sentido. Cada vida tiene un sentido en sí misma en forma intrínseca y por una libertad. Y concluyo mi exposición con unas últimas palabras finales de este psiquiatra que dice: cada hombre, aún bajo unas condiciones tan trágicas, guarda la libertad interior de decidir quién quiere ser, espiritual y mentalmente, porque incluso en esas circunstancias es capaz de conservar la dignidad de seguir sintiendo como un ser humano. Y es precisamente esta libertad interior la que nadie nos puede arrebatar, la que confiere a la existencia una intención y un sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Julia, por su excelentísima exposición. Y muchísimas gracias también a Isa, a Juan y a Eddie por sus conferencias. A continuación, vamos a cerrar esta conferencia con el doctor Ricardo Rabinovich Berman,
que como saben es abogado y doctor en la Universidad de Buenos Aires, director del Departamento de Ciencias Sociales, director del programa de curso para el doctorado, ha sido distinguido, premiado, profesor y catedrático del grado y el posgrado en diversas universidades e instituciones de países extranjeros. Es presidente honorario de la Unión Chilena Argentina por Integración Jurídica y la Unión Brasileña Argentina por Integración Jurídica, y también del Foro Universal para Doctor Federal. Es autor de numerosos libros y publicaciones y organizador de ciclos internacionales de cine de derecho. El título de su exposición es Cine, la mujer, la base en derecho. Bueno, muchísimas gracias, querida Silvia. Y tengo muy poquito tiempo, pero eso se debe a que han sido muy, muy interesantes e instructivas las exposiciones que han precedido a la mía y que yo tengo poco para decir. Quería simplemente compartir con ustedes algo que me llama la atención. Y que tiene que ver con las cosas que tan maravillosamente han dicho mis queridos amigos y amigas que han hablado antes que yo. Por ejemplo, el tema de que el cine dice cosas. O sea, el cine a mí me parece que permanentemente nos está diciendo a las mujeres y hombres de derecho, de las facultades de derecho, de las profesiones jurídicas y demás, cosas que los libros de derecho no nos dicen y no nos quieren decir, y que resulta que suelen estar muchísimo más cerca de lo que realmente sucede que otra cosa. Ayer recién hablaba en su excelente exposición mi querido amigo Cárcamo, hablaba del episodio de Estados Unidos del día de ayer. Alguna gente amiga me decía ayer, ¿quién se lo iba a imaginar? Cualquier persona que no ve cine ni series, porque cualquier persona que tiene un mínimo de tiempo mirando cine y mirando series de televisión sabe que algo así, el cine y la televisión, desde hace 100 años que vienen diciendo que puede pasar. Que una persona con cualquier grado de demencia puede llegar al control de un país que tiene recursos nucleares, lo viene diciendo el cine desde hace mucho tiempo. Pero el cine dice cosas y nosotros no le prestamos atención. Somos tan soberbios, tan autistas en el sentido no patológico, sino lamentable de la palabra. Somos tan cerrados, somos tan ciegos en nuestras facultades de derecho que flotan en nubes, como aquella ciudad de los viajes de Gulliver, a la cual le había puesto en su momento Jonathan Swift el nombre de La Puta, porque él estaba estudiando español en esa época. Luego, cuando la tradujeron al castellano, le pusieron La Punta, porque les daba cosa. Pero no, vamos, Swift lo dijo a propósito. Nuestras facultades de derecho a veces flotan así, y el cine nos trae de vuelta a la tierra, nos baja, nos pone en contacto con el mundo verdadero. Y luego me pareció interesante que muchas veces el cine nos está diciendo cosas que todos nos damos cuenta. En su excelente exposición, Elisa, por ejemplo, hizo referencia a la diosa Irene, hizo referencia a la Pax. Bueno, a ver, como bien dijo ella, Irene es una mujer, Pax es una mujer. Bueno, ¿no llama la atención que los dioses militares, los dioses de la guerra son hombres? Y en cambio, las diosas de la paz, cuando las hay, tienden a ser mujeres. ¿No llama la atención eso, acaso? Bueno, a mí me gusta mucho el cine de Medio Oriente y me llamó la atención cómo en el cine de Medio Oriente, en el cine musulmán, en el cine israelí de Medio Oriente, suele aparecer permanentemente la idea de la mujer como quien hace la paz, como quien busca la paz, como quien no está de acuerdo con la guerra, en contextos de alta belicosidad. He tomado simplemente 3 ejemplos, podría haber tomado muchos más, pero me imaginé
que iba a tener poco tiempo. Tomo dos películas del director israelí Eran Riklis. El director israelí Eran Riklis, a mí me encanta cómo trabaja, es muy artesanal, y él nació en 1954 en Israel, y por supuesto, como la mayoría de los israelíes, ha sido integrante del ejército y luchó, o sea, estuvo en la guerra, concretamente en la guerra de Yom Kippur, y tiene un elemento antibélico muy interesante en sus películas que se ve en varias de sus obras. Yo tomo en particular dos que me encantan. La primera es la película Hakalah Hasirit, La novia siria. La novia siria. Esta película me la hizo recordar hace poco en una excelente exposición mi brillante exalumna Irene Massimino, que ha estado trabajando por la paz en Siria reiteradas veces, y es una película que narra un conflicto fronterizo jurídico de identidades y de nacionalidades en el pueblo druso, en el contexto del pueblo druso y en la región de los Altos de Golán, región ocupada por Israel y que reclama Siria. Es interesantísimo cómo la mujer, la Hakalah Hasirit, es ella quien es la víctima y el sujeto de un problema ridículo que se plantea por una cuestión de pasaportes y de sellos en los pasaportes, y al mismo tiempo es la víctima, ese sujeto, y es la que no entiende. Unos momentos en que Riklis la toma con una cámara que se queda quieta y que la deja ella quieta, sentada, así como la vemos acá, con una expresión de no entiendo lo que está pasando, pero además son mujeres las que buscan resolver y son hombres los que incentivan el conflicto en la mayor parte de los casos. La segunda película, a mí me parece sencillamente excepcional, es Etz Limón. Etz Limón la han traducido como Los Limoneros en castellano y como Lemon Tree en inglés. En realidad, a mí me parece que Etz Limón no es el árbol de limones en hebreo, sino el árbol de limas. Pero bueno, como la palabra limón es igual a la palabra en castellano, entonces lo dejaron como Los Limoneros, o lo había incluso como el árbol de limón. Esta película es extraordinaria y trata sobre la problemática de un israelí que en la franja de demarcación le hace tirar a una señora palestina unos árboles, para mi forma de ver, de Lima, que están colocados de tal manera que teóricamente generan un problema de seguridad para Israel. Y estos árboles son la vida de esta señora, son todo para esta señora. Por supuesto, desde el lado de los militares israelíes, el tema es un tema de seguridad y hay que tirar esos árboles porque son unos simples árboles. Entonces, ¿qué es esto de unos simples árboles que no tienen mayor valor? Pero la mujer del oficial israelí va a entablar una relación con la mujer palestina, y esto es algo que Riklis nos está diciendo en sus películas permanentemente. Las mujeres tienen una tendencia natural a la paz, y la sororidad, la unión entre hermanas que toda mujer tendría que sentir hacia otra mujer, puede ser un elemento extraordinario para la construcción de la paz. Ahí teníamos la escena en que él prepara a la novia para ese momento que yo les decía, en que ella se queda quieta en un territorio intermedio, en el Golán, en un territorio que no tiene nacionalidad. Luego, para terminar, tomé una película de la, para mi forma de ver, notable, notabilísima, además, como pueden ver, muy fea, directora, actriz y demás, libanesa, Nadine Labaki.
Nadine Labaki nació en 1974, se especializó en cortos y ha hecho cortos publicitarios, cortos musicales y demás, y ha hecho algunas películas, y puede ser considerada hoy en día como la persona que dirige películas quizás más importante del cine libanés. Nadine Labaki hace una película que me parece maravillosa. En árabe sería Holland Line. Sería en castellano, y ahora no hay a dónde ir, pero bueno, acá le pusieron Menon o Daou en francés, y ahora ¿a dónde vamos? Bueno, es una película situada en un típico pueblo libanés, donde la mitad de la población es musulmana y la mitad de la población es cristiana, y donde se vive en paz hasta que de repente, por razones X, se empieza a dejar de vivir en paz. Y los hombres empiezan a aumentar cada vez más el nivel de confrontación. Entonces van a ser las mujeres las que van a encarar el asunto de una manera muy divertida, porque la película tiene elementos muy divertidos, a pesar de que es una película con un trasfondo muy trágico, pero tiene elementos muy divertidos. Nadine Labaki la protagoniza también ella, la película, aparte de dirigirla, y con un componente musical, tiene mucha música y coreografías. Esto, para mi forma de ver, no hay que dejar de considerarlo. Yo escuchaba la excelente exposición de Elisha y no podía dejar de pensar en la música de Hans Zimmer para la película El último samurái, que es realmente gran parte de la película, y por supuesto la música del pianista, que es imposible visualizar esa película sin la música. Y yo creo que los juristas, cuando analizamos desde la óptica cinematográfica, tenemos que trabajar el tema musical, porque el tema musical es muy importante. La música, y en casos como el de la película Y ahora ¿a dónde vamos?, de Nadine Labaki, la coreografía. La película empieza con una que ha sido llamada por los críticos danza fúnebre, danse funèbre, de mujeres, que presagia lo que va a suceder y cómo las mujeres van a ser las que traen o buscan traer, en este caso traen, la paz de la manera femenina, haciendo las cosas que los hombres no hacen porque son hombres y no lo pueden hacer. Les voy a mostrar para terminar esa escena, pero quiero dejar una cosa como conclusión de estas muy breves y muy humildes palabras, y es la siguiente. Si el cine nos viene diciendo, desde los lugares donde hay conflictos gravísimos, como es el Medio Oriente que traje por ejemplo, si el cine nos viene diciendo desde hace tiempo que la paz es asunto de mujeres, que las mujeres tienen una tendencia, tienen una predisposición especial a la paz. Si esto es algo que antropológicamente lo venimos viendo desde las diosas, desde la mitología, desde las tradiciones antiguas, ¿por qué cuando tenemos que hacer un acuerdo de paz ponemos puro tipo? ¿Por qué cada vez que vemos la firma de un acuerdo de paz, cada vez que vemos dándose la mano presidente Santos con Timochenko, Sadat con Rabin, ¿por qué no le damos la realización de la paz a las mujeres? Porque las mujeres, nos lo está diciendo el cine, y el cine sabe lo que nos está diciendo, las mujeres están mucho más preparadas para hacer la paz, y si de alguna manera vamos a salvar este pobre mundo en el que vivimos, insisto, los 3 países que mejor llevaron la pandemia durante el año pasado estaban gobernados por mujeres. Jacinda en Nueva Zelanda, la primera ministra más joven del mundo en Finlandia y la profesora doctora Angela Merkel en Alemania. Los países que más lío hicieron y que más huevadas dijeron están gobernados por hombres machos.
Hombre, nunca vamos a aprender nada los seres humanos. Quiero compartir con ustedes, antes de terminar, quiero compartir con ustedes la escena de la danza fúnebre con la que comienza la película. Un momentito, quiero asegurarme de que estoy compartiendo con sonido. La escena de la danza fúnebre con la que comienza la película Y ahora, ¿a dónde vamos? Porque es muy notable y porque dura apenas 2 minutos. Los dejo con ella. Como pueden ver, cuando llegan al cementerio, las mujeres se separan. La mitad van hacia el lado musulmán y la mitad van hacia el lado cristiano. Pero hasta allí llegaron sufriendo. A mí me parece una coreografía maravillosa, esas manos con las que se golpean, ese caminar encorvándose, diciendo, nosotras las mujeres somos las que sufrimos la guerra y somos las que queremos la paz. Muchísimas gracias, no tengo más para decir. Silvia, estás sin audio. Si estás hablando, estás sin audio. Estás sin micrófono. Ahora sí. Sí. Muchísimas gracias, doctor Rabinovich, por su brillante exposición, que las estamos esperando. Muchísimas gracias. También quería agradecer a todos los profesores y profesoras presentes que he podido visualizar. Algunos no quería dejar de mencionarlos: al doctor Sixto Sánchez Lauro, al doctor Jorge Bertol, al doctor Sebastián Zancari, al doctor Sandra Zapalleros, a la doctora Tania Mota y a todos los demás profesores y profesoras. Disculpe si no los nombro, porque bueno, en este momento estoy como coordinadora y a veces con algunos problemas de contacto, ¿no? Pero quería agradecerles a todos y a los queridos compañeros y compañeras que nos acompañan hoy y nos acompañan en cada uno de los eventos. Muchísimas gracias por este maravilloso evento de nuestro primer aniversario. Bueno, doctor, como estamos con falta de tiempo,
quiero pasarle a ustedes la palabra para que haga su cierre. Bueno, muchísimas gracias, querida Silvia. Gracias, querido almirante Nelson. Bueno, gracias a las queridas amigas y amigos que han expuesto. Yo me tomé el trabajo de mirar quiénes son porque quiero mencionarlo, las profesoras y profesores que nos han honrado hoy con su presencia, porque ha sido una muy alta concurrencia de profesoras y profesores. Por supuesto, la doctora Andrea Gastrón, la doctora Isabel González Nieves, el doctor Elian Preño, la doctora Luciana Scotti, la doctora Tania Mota, la doctora Verónica Lescano, el doctor Jorge Rogero, el doctor Sebastián Sancari, el doctor Jorge Bercholk, el doctor Sixto Sánchez Lauro y la doctora Lidia Garrido. Son los profesores y profesoras del programa que, según he podido ver, nos han estado acompañando desde el primer momento.